Me gustaría entrar a esta columna tosiendo, así. Hola, Marino. ¿Cuánto humo? ¿Cómo estás? Yo pensé que ibas a decir que ibas a entrar tosiendo por los, ¿cómo se llama? Los bananeros, ¿cómo? Los plátanos. Los plátanos, sí, no. sí. Me reí mucho el viernes de la noche viendo Gelatina que hicieron el jingle, ¿no? Un jingle para contra los plátanos, estuvo muy bien. Sí. Pero es cierto, cuando no se despejan de plátanos, detrás de los plátanos está el humo de la inteligencia artificial, ¿no? Cuánto humo, cuánto humo. Pero aparte no, es como que ya es tanto que no te deja respirar. Decís, pará, invadió todo. No te deja respirar, parecen canchas de pádel, ¿no? O los viejos parripollo en los 90. Claro, bueno, o canales de streaming, ¿no? Exactamente. Sí, recomendémosla. Sí. Vamos a mandarle un saludo a nuestro querido amigo Agustín Espada y vamos a recomendar fervorosamente su nota sobre... Me gustó mucho el título, yo como... Vos sabés que soy un... Para mí hay dos citas para vos. Para mí hay dos citas a vos en esa nota. ¿Puedes decir que hay dos citas para mí? Sí. ¿Cuáles son? Ahí me sentí interpelado, me gustó. El título es, sí, efectivamente es Santiago Marino Styles, total, estamos hablando de una nota de Anfibia que publicó Agus Espada, ¿no? En estos días, y lo otro es ¿Quién paga la cuenta? Pará que no te escuché, perdón. ¿Quién paga la cuenta? Es para mí el segundo homenaje. ¿Quién paga la cuenta? Es cierto, sí. Eso está muy bien. Es una cita a los padres fundadores. Bueno, está bien. Un beso a Becerra. ¿Sabes que yo de Agustín me hago cargo de toda su carrera. Ya no tengo los derechos federativos, pero soy el Francis Cornejo. Pero no me hago cargo de esas citas. O sea, no es que me cita a los padres fundadores, que la vi, eso bien. Sí que la vieron. Bien. Yo la tengo muy referenciada en vos, esa cita de porque quién paga la cuenta. Decir una época semana, claro. Exacto. Está muy bien. Pero entonces sí, recomendemos eso y no sus placeres por el fútbol, por ejemplo. También podemos recomendarlos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, también. Nos va muy mal, pero bueno, eso no quiere. Bueno, pero a su equipo de fútbol le va muy bien, al equipo en el que él juega. Bueno, bien, está bien. Así que... No del equipo de qué es. Exactamente. Bueno, el título... Esperá que quiero decir. ¿Cómo? El título de la nota, que no lo mencionábamos, es El Dios del Streaming atiende en Buenos Aires. El Dios del Streaming atiende en Buenos Aires, exactamente. Muy buena nota. Espectacular. De nuestro querido amigo Agustín Espada. Tuvimos que ir a hablar de una producción de Agustín para no hablar de tanto humo, ¿no? Como el que hay en torno a la inteligencia artificial. Ya estamos editorializando. Sí. Definitivamente. Vos sabés que venía esquivando. Lo sé. Hablar de inteligencia artificial. No porque no me parezca un tema relevante, te cuento una infidencia académica, si querés. Yo doy una materia que se llama Introducción a la Comunicación, es lo que nosotros solíamos llamar Comunicación 1 en la universidad, y todos los años hago una charla de cierre del año con un invitado o invitada que busca salir un poquito de los textos. No sé, alguna vez vino Gastón, por ejemplo, a hablar de la combinación, Gastón Montels, a hablar de el lenguaje de la música, con una profesora de literatura que hablaba del lenguaje de las palabras, ese tipo de búsquedas hacemos. Bien. Y este año hay una charla sobre inteligencia artificial planificada, con una especialista que es Carolina Martínez Elevi. Faltan algunas semanas para la charla. Yo creo que es un tema interesante, que es un tema de la comunicación, pero el humo que ha generado en los últimos tiempos es muy significativo. Y entonces me parecía interesante pensar en hablar un poco de inteligencia artificial como disparador, como temática y también desde una perspectiva económica. La fuente de esta columna son dos textos que leí en los últimos días que me resultaron muy interesantes, porque pensaron problemáticamente la inteligencia artificial y no con el encantamiento por el objeto que suelen tener, sobre todo las aproximaciones más periodísticas. Una es una parte de la entrega del newsletter de ayer de Irina Sternik, que suele ser fuente de Fuerte al Medio en algunos casos. Y después el muy recomendable texto de Valentín Muro, que publicó en Cenital el viernes pasado. Valentín Muro, si yo no me equivoco, es el autor de ese newsletter que se llamaba Cómo funcionan todas las cosas o algo así. Es como
ciencia y de divulgación de la ciencia. Y hablaba vamos a terminar dando cuenta de esta situación, enlazando los dos temas, que es la noticia sobre el desarrollo de una potencial inversión en Argentina de inteligencia artificial y la burbuja económica que podría traer consigo el proyecto de inteligencia artificial. Entonces recomendamos la lectura también, además de la lectura del texto de Agustín, recomendamos a suscribirse al newsletter de Irina Sternik, cuyo nombre no me acuerdo ahora. Lado B. Lado B News, exactamente. Y el texto de Valentín Muro que le entra por un lado al que no se le suele entrar a la inteligencia artificial. ¿Por qué hablar de inteligencia artificial en Fuerte al Medio? Bueno, como sabemos, casi sin querer, porque todo el tiempo nos estuvieron bombardeando en los últimos días, podríamos plantear casi que la última buena noticia que pudo dar el gobierno, sin que se convirtiera en calabaza automáticamente, porque eso es lo que le ha pasado. 5 minutos duró, ¿eh? O sea, no es que le duró toda una noche. Todo dura 5 minutos. Sí. Me parece un montón hablar de Argentina como el Vietnam financiero de Estados Unidos. Las cuentas en política y en el fútbol se hacen al final siempre. Pero bueno, es cierto que hubo una noticia que fue impactante, que para mí todavía le falta desarrollo, pero que fue significativa y tuvo una buena recepción, por lo menos en la prensa. Yo no creo que el gran público haya identificado eso efectivamente como una buena noticia, salvo las personas que viven en la Patagonia y que por ahí pueden ser conchavados en alguno de los trabajos que podría haber. Decíamos, o asustados. O asustados, sí, o asustados, exactamente. Fue el anuncio sobre el tema OpenAI o la empresa de Sam Altman de inteligencia artificial y la posibilidad de la inversión muy significativa para crear un data center en Argentina. Ahí, de nuevo, esta no es una columna que se enfoca en cómo el gobierno comunica, pero me parece que sí hubo un poquito de ruido también en esa comunicación, porque hubo un video en el que Sam Altman, que es el dueño de la empresa, en una postura un poco rígida, casi creado por inteligencia artificial. Sospechosísimo, sí. Daba cuenta de una carta de intención para usar la capacidad de su empresa de conseguir financiamiento para desarrollar un data center en la Patagonia Argentina, en algún lugar de la Patagonia Argentina. Lo cierto es que no hay mucha más información que eso, pero fue anunciado con bombos y platillos. De hecho, el comunicado oficial de la empresa lo que decía es que OpenAI desarrolló un acuerdo junto con la empresa argentina Sur Energy. Voy a hacer un asterisco acá. Esta empresa fue creada por un físico argentino que está mal que hable de mí, pero que era un queridísimo amigo de mis años de juventud, que es Matías Travisano, muy hincha del Club Atlético Chacarita, y es ese físico que supuestamente acercó a Milei a los empresarios en Silicon Valley. Matías era un genio de la física, se fue muy joven a hacer su doctorado en Estados Unidos, allí creó una empresa que después vendió en muchísimos millones de dólares. Se quedó desarrollando esa estrategia y esas actividades ya como un empresario, y tuvo vínculos con los capos de las empresas más importantes del mundo, y siempre tenía su mirada puesta en Argentina y en la posibilidad de desarrollar inversiones y atraer inversiones a la Argentina. Bueno, y había creado con otro socio que sigue adelante con esta iniciativa, Sur Energy, que era una empresa para desarrollar energía en el sur de la Tierra, en nuestro país. Bueno, Sam Altman y su empresa anunció un acuerdo con la empresa argentina Sur Energy para avanzar en la construcción de un gran data center de inteligencia artificial en la Patagonia. La inversión necesaria, no es la que anuncian, sino la necesaria para llevar adelante este desarrollo, podría alcanzar los 25.000 millones de dólares, y se enmarca, obviamente, el anuncio en el RIGI, en el régimen de grandes inversiones, que es una normativa que alcanza a las empresas que anuncian inversiones con una serie de beneficios impositivos incalculables. Son algo así como 30 años sin pagar impuestos en el país. Y se hablaba de que esos 25.000 millones de dólares tenían una primera etapa que iba entre 7 y 10.000 millones para desarrollar lo que se habla de es la infraestructura, que en realidad es un negocio de real estate, es decir, la construcción de edificios gigantes que seguramente van a contratar a muchas personas en el trabajo de la construcción. Claro.
nuevamente. O sea, en el inicio. Exactamente, ahí se albergaría un conjunto de maquinaria extraordinaria que habilitaría el desarrollo de lo que conocemos nosotros en múltiples usos cotidianos como la inteligencia artificial. De acuerdo al comunicado oficial de la empresa, de Altman, Argentina tiene un gran potencial para albergar el primer proyecto, Stargate, en América Latina. Es una serie de proyectos que tiene bajo este nombre. Impulsado por Energía Limpia, esta iniciativa posicionará al país como líder regional y global en inteligencia artificial, todo lo que un comunicado empresarial dice. La empresa destacó que la iniciativa se apoya en fuentes de energía limpia y segura. Ahí te llevas la mano a la billetera a ver si no te la bolsiquearon. Para desarrollar instalaciones capaces de abastecer la creciente demanda de potencia computacional en América Latina. Ahí hay que hacer un contexto interesante. Ya hicimos un contexto económico, que es una inversión de esta magnitud que viene en el marco del RIGI. Se anuncia en el marco del RIGI, fue pegado al anuncio del acuerdo con Estados Unidos, en este rescate económico. Fue durante esos días que se llevó adelante este anuncio. Pero cuando hablamos de centros de computación tan sofisticados y pensar en la posibilidad de que Argentina sea un líder, un hub, como se dice en esta jerga, si se levanta un poquito la mirada y se mira Chile, en Chile hay 50 de estos centros. Y en Argentina estamos anunciando uno. Por algo se empieza, pero lo que digo es, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, hay que pensar de un modo aproximado el desarrollo, la propuesta y la distinción entre la concreción y un anuncio tan significativo que también se lleva adelante en el marco de una campaña electoral. Estamos a pocos días de una elección que parece ser muy importante para el gobierno. El proyecto, este gran proyecto, identificado como Stargate Argentina, es coordinado por Sur Energy, decíamos, esta empresa de capitales nacionales. Pero de acuerdo a lo manifestado por la compañía, la inversión inicial corresponde a capital argentino y contempla la organización de un consorcio con bancos internacionales, fondos de inversión y un socio global de servicios en la nube. Perfecto. Un joint venture, como se llama. Espectacular. Un acuerdo empresarial para una inversión tan potente, en el que Sur Energy aportará el desarrollo energético y de infraestructura y liderará la formación del consorcio con otros socios relevantes del sector tecnológico. Es cierto que los dueños de Sur Energy tienen en el WhatsApp a los dueños del sector tecnológico, pero es cierto que no tenemos ni siquiera información detallada de dónde se va a ubicar, en alguna zona de la Patagonia, mucho menos de cuándo va a empezar. Por ejemplo, y tampoco para mí queda claro quién pone la guita. ¿No? Exactamente. Como eso, perdón si te spoileé, pero... No, porque el anuncio lo que parecía era, es posible que es posible que nuestra empresa desarrolle esto, para eso necesitamos salir a buscar inversión. Ya tenemos el acuerdo de Argentina de que entre bajo el RIGI, tenemos que salir a buscar a los inversionistas. Es como un mecenazgo, ¿no? Una especie de mecenazgo, ponele. Bueno, o en realidad es un anuncio de un anuncio, ¿no? Porque el único que puso algo hasta ahora es el Estado argentino, que es la decisión política de dejar de facturar determinada cantidad de dinero por los impuestos, dado el régimen que estimula las inversiones extranjeras, aprobado en este régimen de incentivo para las grandes inversiones. Ahora, no se sabe si va a ser en Central Puerto, donde opera en Piedra del Águila, del Águila, la central hidroeléctrica, que está ubicada en Neuquén. No se sabe si va a usar agua del río Limay, y no se sabe tampoco esto que se llama en la jerga de las empresas tecnológicas, quién va a pagar el sacrificio ambiental, que es un concepto a partir del cual se entiende que hay algunas regiones que en pos de que se lleve adelante un desarrollo grande tienen que pagar ese costo, pero a cambio la humanidad o el colectivo se beneficia de este desarrollo, de una capacidad de computar, de manejar mucha cantidad de datos muy significativos. Cuando hablamos de sacrificio digital, estamos hablando de tal vez 2 o 3 localidades que se queden sin dinero se queden sin agua. Claro, o sin energía, ¿no? Con problemas eléctricos. O con problemas eléctricos cuando muy cerca de allí se están gastando muchísima energía para sostener estos equipos que funcionan. Uh-huh. Pero lo cierto es que no hay más que eso. Y entonces no está muy claro cuáles son los pros y los contras de esta noticia.
Y es interesante mirar qué está pasando en el mundo cuando en Argentina se hace un anuncio así. Bueno, por ejemplo, hace pocas semanas, Alphabet, la empresa dueña de Google, anunció que va a crear el mayor centro de datos de inteligencia artificial fuera de los Estados Unidos con una inversión de $15.000 millones en 5 años en un país asiático. El anuncio de Stallman indica que había $25.000 millones para la Argentina. ¿Será más grande que el de China? Nos invita a preguntarse Irina Sternik en su texto. Porque lo otro que pasó es que la noticia de Google no apareció más que en los portales específicos. En cambio, esperable era que esta noticia ocupara en Argentina todos los portales de noticias, tuviera mucho apoyo del gobierno argentino. Pero lo cierto es que la mayor parte de la cobertura se la llevó el anuncio de OpenAI, que es la empresa de Altman, y recién el miércoles 15 de octubre, dice Irina Sternik, salió un fragmento en un newsletter especializado que empieza a hacer alguna lectura sobre qué está pasando en el contexto. En ese newsletter se informó, la inversión podría ayudar a la región a diversificarse más allá de las materias primas y posicionarla como un componente clave en la cadena de suministro digital. Es un boletín que da noticias sobre el mercado informático y que en un lugar chiquitito hizo foco en el anuncio que la empresa de Altman desarrollaba en Argentina. En cambio, cuando uno miraba los números de publicaciones especializadas en tecnología y en estas grandes empresas, el anuncio de Google claramente estaba en todos lados, recibió una extensa cobertura de medios internacionales y logró cobertura de los grandes medios financieros también, porque esta es una noticia económica y financiera, además de desarrollo de tecnología. Apareció en Reuters, apareció en Bloomberg, apareció en Associated Press, es decir, en distintos medios especializados en información, en The Economist, en información económica, efectivamente. Las diferencias, dice Sternik, que hay entre el anuncio de Google y el anuncio de OpenAI, es que la capacidad del centro de Google va a ser de 1 gigawatt. Tiene que ver con la información disponible sobre el proyecto. Mientras que sobre la empresa a desarrollar en Argentina no hay demasiadas detalles del tipo de proyecto, de la cantidad de infraestructura que va a desarrollar, la ubicación, el cronograma, y sobre todo hay bastantes condicionamientos sobre la viabilidad económica del anuncio, porque si hacemos una localización en el espacio temporal argentino, estamos en un contexto bastante complejo. Es cierto que el domingo hay elecciones y que posiblemente después de las elecciones haya algunos cambios en el funcionamiento de la economía. Si al gobierno le va más o menos bien, a lo mejor puede haber cierta estabilidad, pero en este contexto de incertidumbre, donde vimos como la semana pasada informaciones donde las empresas argentinas que están en venta quedan en manos de empresarios argentinos, que no hay inversión extranjera directa muy significativa, este anuncio habilita a hacerse muchas preguntas y a pensar en la posibilidad o la sostenibilidad de un proyecto como este. Sí, también en el momento en el que salió el anuncio, ¿no? Porque esto sucedió todo el 12 de octubre, feriado, en el en un bardo total, ¿no? En medio de un bardo político comunicacional del gobierno, previo a la reunión en la Casa Blanca con Trump y Milei. Previo a eso, todo estallado, no solo sale este anuncio, sino que casi al mismo tiempo y en paralelo, un anuncio sobre obras con YPF, ¿no? Porque digo, fue como, toma estas dos noticias de anuncios de obras a largo plazo, inversiones, no sé qué, y que después se fueron desvaneciendo, ¿no? No hubo mucho, ahí rascás un poco y no sé qué hay abajo. No, pero lo que sí ves es que en ese tipo de anuncios, como el de la inversión de YPF en Vaca Muerta, lo que se encuentra es que casi todo el desarrollo significativo que hay en Vaca Muerta al día de hoy ha sido por inversión de la empresa argentina. Claro. Es cierto que no es una empresa únicamente estatal, no, claro, es una empresa con capitales privados también. Y también es cierto que los acuerdos que hay con las empresas petroleras, por ejemplo, no los conocemos. Nunca conocimos el detalle de los acuerdos. Y es cierto que estamos hablando de proceso de largo plazo. En 2014... cuando River le ganó a Boca el cruce de las semifinales de la Supercopa, de la Copa Sudamericana,
el relator Atilio Costafebre le decía a Gallardo, sos vaca muerta, muñeco, porque estaba encontrando petróleo en River. Y hace muchos años que se usa esta noción, y lo que terminamos viendo cuando dejamos de arrancar son acuerdos poco conocidos o el Estado siendo el que acelera la inversión y la rotación. En ese caso, aquí lo que tenemos en esta noticia de Altman es la garantía de que si vienen a invertir algo, pocos impuestos van a tener que pagar. Claro. Cuando uno mira para arriba y se pregunta, o sea, cuando sale de la noticia y mira alrededor, se pregunta qué tipo de empleos podrían generar. Los especialistas afirman esto que venimos planteando. Los data centers instalados en otros lados no traen boom de empleos, ni bonanza económica que se cree y se promete. En general usan un montón de empleados para la construcción de los edificios, pero después esos data centers generan poco empleo, no son empleadores intensivos. Se habla de algún tipo de inversión que en la cabeza de los que escuchan se imaginan muchísimos millones de dólares, pero no parece que haya ni la instalación de un hub de tecnología a partir de esto, ni, por ejemplo, el empleo intensivo de la capacidad instalada que tiene la Argentina, con muchísimos ingenieros, especialistas en estos temas, que luego sufren esta condición de precarización laboral de la que se hablaba en el programa hace algunos minutos, ¿no? Que es empleado de qué tipo sos, de qué tipo de empresa sos. Entonces, hay una mirada para hacer después del anuncio que es qué implica un data center, qué tipo de empleos hay efectivamente. Y hay otra mirada un poquito más general para hacer, que es pensarla en el contexto del desarrollo económico de la inteligencia artificial. Y esto es lo central que tiene el texto de Valentín Muro que yo les recomendaba, es pensar cómo se ha dado el desarrollo de la economía de la inteligencia artificial, quién pone la plata, como dice Agustín en esa nota, quién paga la cuenta, y sobre todo pensar en el peligro que empieza a asomar en algunos especialistas. Lo hace Valentín Muro en este texto. Había una nota en The Economist la semana pasada también, y Gita Gopinath, la exfuncionaria del FMI Fondo Monetario, también advirtió en una nota, creo que en el New York Times la semana pasada, sobre la eventualidad de la burbuja financiera que podría implicar el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, lo que dice Valentín Muro en su nota en Cenital es que se proyecta a nivel mundial que las empresas de tecnología estadounidenses gastarán solamente este año, 2025, $500.000 millones en inteligencia artificial. Una cifra que no guarda demasiada relación con la cantidad de dólares que se produce. Y ahí aparece la primera advertencia. ¿Cuánto se está invirtiendo en inteligencia artificial y cuánto produce? Por eso, con datos concretos, sostiene Valentín que desde hace largos meses suena recurrentemente la misma alarma, la posibilidad de que estemos ante otra burbuja económica y que sea peor que las últimas burbujas que tuvimos a nivel mundial cuando esto estalle. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay inversiones muy potentes que no las llevan adelante los dueños de las empresas de inteligencia artificial, sino que le hacen poner a alguno de sus cadenas de valor. Por ejemplo, Nvidia, que es no sé si estoy diciendo bien el... Sí, exactamente, que es un proveedor de la empresa de Altman, que es la que fabrica los microchips. Es un fuerte inversor en el desarrollo de la empresa que luego termina comprándole aquello que vende. Y esto viene acompañado de una especie de discurso social que, igual que sucedió en el desarrollo de la sociedad de la información, por ejemplo, trae la idea del sustento, de que todo necesita inteligencia artificial y que hay que ponerle a todo inteligencia artificial. Como que claramente está de moda la inteligencia artificial. Lo que pasa que ese discurso claramente marketinero, que está instalado por otra parte en los usos sociales, las personas usamos mucho inteligencia artificial todo el tiempo, lo usamos en nuestras vidas cotidianas y lo estamos empezando a usar con algún registro de nocividad, ¿no? Con elementos algo complejos para la salud. Por ejemplo, este uso expandido que tienen algunos jóvenes y adolescentes de la inteligencia artificial como mecanismo de autoayuda, ocupando el lugar vínculos, ¿no? Exactamente, ocupando el lugar de un profesional que estudió para esto, o para sostener o para decidir tomar decisiones vitales o de los vínculos sociales. Entonces, esta idea de que se usa todo el tiempo, que se usa para todo y que parecería ser necesario, sostiene el discurso que inteligentemente sostienen algunas empresas y que habilita esta idea de una inversión gigante
que no se está recuperando por aquello que genera. Por ejemplo, en esa nota de Valentín Muro se lee: aunque ChatGPT tiene 800 millones de usuarios, solo un 5% paga para usarlo. Es decir, el 95% de las personas que usan ChatGPT usamos versiones no pagas. Uh-huh. ¿Sabemos lo que implica eso? Sabemos lo que implica en términos del uso social, pero si uno hace una mirada economicista de este recorrido, que sea solo el 5% el porcentaje de los usuarios que paga, genera el 70% de sus ingresos anuales. La empresa perdió $8.000 millones en la primera mitad del año, OpenAI. Y para Altman, la rentabilidad no está ni entre sus 10 primeras preocupaciones. Bueno, entonces, aquí tenemos el corazón del problema. Una cosa es el anuncio, con pompa y circunstancia, que genera el impacto en un país pobre y desigual en una situación económica compleja como la Argentina, de miles de millones de dólares enmarcados en el RIGI, y otra cosa es qué está pasando efectivamente a nivel mundial con una actividad que ya se instaló rápidamente en el uso social, pero que no parece ser sustentable, cuyo proyecto no parece ser sustentable en términos económicos. Y entonces asoma esta idea de que efectivamente haya un estallido de una burbuja, uh-huh, que deje a muchos con muchas preguntas y que nos deje sin el próximo estadio de la economía que promete la expansión de la inteligencia artificial, que es mejorar las condiciones de vida de todas las personas que lo usan y de muchos porque los contratan. ¿Qué podría pasar si las inversiones se frenaran, por ejemplo? Porque por ahora hay inversión, pero el dueño de la empresa que más usuarios tiene para la aplicación más extendida dice que pierde un montón de plata anualmente. Bueno, podría generar recesión, automáticamente recesión, aunque probablemente sea a un nivel similar al del 2008. La burbuja financiera del 2008 no fue tan significativa para países como Argentina, porque tienen su economía primarizada, pero efectivamente podríamos estar hablando del fracaso anticipado de un proyecto que, subido a la tecnología y a la comunicación, parecería venir a generar una nueva paso de pantalla en la economía actual. Ahora, es interesante preguntarnos, ¿qué podría dejar la burbuja de la inteligencia artificial? Porque si miramos para atrás, la burbuja de la inversión en ferrocarriles dejó infraestructura. Sí. Cuando hubo desarrollo de ferrocarriles quedaron las vías. Es cierto, hoy, un pueblo como Tres Lomas se fundó a partir de una estación de tren, y así cientos de pueblos en nuestro país, y una nación como Inglaterra construyó un recorrido de ferrocarriles más allá de sus territorios, uh-huh, con una proyección, con transformación de la vida y la circulación de las personas y las mercancías. En algún momento estalló una burbuja financiera por la inversión en ferrocarril, pero quedó la infraestructura. Cuando vino el desarrollo de Internet y de la burbuja de Internet, algo quedó, que es este uso social extendido de las redes, los grandes cables oceánicos. Claro. No queda tan claro, dice Valentín Muro en este texto, qué podría quedar cuando estalle la burbuja financiera, si es que es una burbuja, de la inteligencia artificial. Es cierto que hay una capacidad muy extendida de computar, claro, grandes cantidades de información a una velocidad muy significativa, pero todavía el costo que estamos pagando, por lo menos socioambiental, parece más alto que aquello que viene a dejar. Claro, pero ese desarrollo sí quedaría. Sí, la capacidad no sería un negocio. Quedaría, y también podría quedar la dependencia. Por ejemplo, la dependencia de todo lo que tenemos alojado en la nube, de las formas educativas que se están vinculando a la respuesta automática de la inteligencia artificial, que está cambiando el modelo de negocio de Internet. Hoy por hoy los buscadores como Google están empezando a identificar que se usa más el chat que el buscador, por ejemplo, para buscar información, pero no parece ser un proyecto sustentable, ni en términos culturales, educativos, ni en términos económicos. O en realidad, por lo menos, lo que hace esta columna es levantar una red flag y advertir que tal vez estemos o frente a demasiado humo, o que cada vez que haya una noticia tan significativa como que nos va a cambiar el mundo, nos hagamos algunas preguntas, por ejemplo, respecto de cuál va a ser el futuro de nuestro país en ese contexto, en donde otra vez es la tecnología la que promete sacarnos de donde estamos. Me gusta porque, en definitiva, siempre terminamos hablando de Dios, de alguna manera, ¿no? Bueno, es una forma de Dios. De Dios o de Faso, como dice Caputo. Claro, lo que sea. Santi, gracias por estas preguntas. Recomendamos entonces el newsletter de Lado B. Se me fue el nombre. De Irina Sternik.
Y la nota de Valentín Muro en Cenital, que nos ayudó a pensar críticamente el desarrollo de la inteligencia artificial. Y te agradecemos a vos por todo este recorrido que intenta por lo menos bajar un poquito de la densidad de este humo, ¿no? Que ha llenado todas las habitaciones. Fue un intento, veremos cómo quedó, después me dicen. Y igual tenemos una semana algo intensa y nos encontramos el lunes, no sé, claro, el lunes andás a ver, quizás directamente hablas en inglés el lunes, ¿entendés? Tipo, directamente. Santi, gracias. A mí el himno me gusta. ¿El himno de allá? El himno de allá. El himno de allá, todavía de allá me gusta, así que vemos con qué empieza Fuerte al Medio el lunes. Bien, bueno, lo vamos a tener en cuenta. La bandera ya... No, la bandera no. La bandera no. Santi, gracias. En serio, que tengas linda semana. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Pasó Santi Marino aquí al aire de FM La Tribu en Fuerte al Medio, charlando un poco sobre la cantidad de humo vendido en estos anuncios sobre inversiones y desarrollos de IA que supuestamente se instalarían aquí en Argentina.